Bueno, pues continuamos con la práctica 11. Habíamos creado el archivo E11A para obtener la imagen del mismo nombre. Y a partir de este archivo, para aprovechar que ya hemos creado los materiales y los hemos aplicado, vamos a hacer un guardacomo. Guardamos como, fijaros que el E11A ya lo tengo guardado, y a partir de él conseguimos el E11B. Guardamos. Y ahora aquí lo primero que vamos a hacer es seleccionar los objetos, las copias que nos servían como alzados, las eliminamos y aquí mismo en este visor vamos a orbitar y vamos a crear la escena correspondiente a los renders B y C. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el objeto y desplazarlo verticalmente 7 unidades. Este dato lo tenéis en el PDF de renders. Bien, ya lo hemos desplazado 7 unidades en vertical y ahora vamos a crear un plano. Que es el plano que recibirá las sombras arrojadas, el plano del suelo. Vamos a hacerlo suficientemente grande, es posible que luego tengamos que ampliarlo. Bueno, vamos a dejarlo ahí de momento y vamos a crear un material para el suelo. Me vengo a este slot que está vacío, aplico este material y vamos a cambiar la tonalidad. Vamos a poner un gris más oscuro, vamos a ponerlo por ejemplo con un valor de 90. Muy bien, ahora vamos a iluminar, vamos a crear el foco de luz. Se trataba de una luz completamente vertical, entonces como conocemos la dirección de los rayos de luz, vamos a crear un tipo de luz direccional libre. Para ello es mejor pasar a un visor de planta, ahí controlamos mucho mejor la posición de ese foco de luz. Entonces desde el visor de planta, creamos luz, siempre elegimos estándar y vamos a la opción Free Direct. La vamos a situar lo más o menos centrado. Vemos que los cilindros son suficientemente grandes como para englobar al objeto, con lo cual sus parámetros no será necesario modificarlos y lo único es que, como veis aquí en la vista frontal, tenemos el foco de luz en el suelo. Entonces vamos a elevarlo en primer lugar y luego controlamos los parámetros. Voy a cambiar otra vez al visor orthographic y teniendo el foco de luz seleccionado, vamos a desplazar en primer lugar verticalmente, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a controlar sus parámetros entrando en la pestaña de modificar. Y aquí en parámetros generales lo primero que tenemos que hacer es activar las sombras y cambiar a tipo de sombra Ray Trace. A continuación, en parámetros direccionales, la intensidad ya sabéis que no la modificamos en el foco de luz principal, entonces se queda con multiplicador 1. Bien, como hemos quedado en que no vamos a modificar los radios de esos cilindros, simplemente activaremos Overshoot para que ilumine fuera de ellos. En parámetros de sombra tendremos que matizar un poco esa sombra negra que crea por defecto y en esta ocasión pues le voy a bajar simplemente la densidad, vamos a poner en 0,7. Y aunque en este caso no afecta, pero el Ray Bias lo vamos a poner a 0 siempre en este apartado de parámetros de sombra Ray Trace. Muy bien, para ver el efecto de esa sombra, pues vamos aquí a estándar, estando en Default Shading, iluminación y sombras, iluminar con luces de la escena y vamos a activar esas sombras. ¿De acuerdo? Ahí las tenemos y bueno, aquí en este visor orthographic, simplemente orbitando, ya tendríamos más o menos la vista que estamos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer un render de prueba, a ver qué tal queda. Bueno, vemos que tarda un poco en renderizar y es que pasa lo siguiente. Aparte de las sombras arrojadas sobre el suelo, se están calculando sombras autoarrojadas de unos elementos sobre otros. Esas sombras no nos interesan y están haciendo que el programa esté calculando de más. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar todos los objetos y voy a hacer que no reciban sombras. Entonces seleccionamos los 3 objetos a la vez y vamos a Edit, Propiedades de objeto
y vamos a desactivar esta casilla de aquí. De ese modo, las sombras autorrojadas en esta ocasión pues no se van a calcular. ¿Okay? Cuando rendericemos, pues el cálculo es mucho más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, este render ahora ajustaremos la posición, pero en principio ya lo tendríamos. Y vamos a crear la cámara para el render B. Entonces vamos a cambiar de visor y fijaros, como se trata de una cónica cuya visual tiene una dirección concreta, que es la dirección del eje X, vamos a hacer algo parecido al caso de la luz. Es decir, cuando conozcamos la dirección, utilizaremos una cámara libre, es decir, sin objetivo, sin target. De ese modo, pues bueno, ahorramos un elemento y esa dirección pues, se va a mantener invariable. En cambio, cuando necesitemos pivotar la cámara porque no sabemos exactamente cuál es la dirección de la visual, entonces sí que será necesario el target. Entonces, bueno, nos vamos a cambiar al visor left. Bueno, lo iba a maximizar, pero lo vamos a dejar así. Y aquí mismo en este visor vamos a crear esa cámara, porque necesitamos que la dirección de la visual se vea perpendicular en el visor, con lo cual el que nos interesa es el visor left. Bueno, también nos serviría el visor right, porque en principio da igual, como hay simetría, daría igual que la cámara estuviera situada a un lado o al otro. Bueno, pues vamos a crear la cámara libre y vamos a clicar, la voy a clicar aquí aunque esté descentrada para que veáis cómo la sitúa. La ha situado en perpendicular al visor, o sea con la visual perpendicular al visor, y como veis aquí en el visor de planta vamos a desplazarla. Si os fijáis, al mover la cámara, pues la dirección de la visual se mantiene. Vamos a situarla más o menos en esta posición. Sabemos que tiene que estar en el plano de simetría y gracias a que el objeto lo tenemos centrado con respecto al origen de coordenadas, sabemos que su coordenada en y debe ser 0. ¿De acuerdo? En cuanto a altura, en los datos complementarios vemos que la cota del punto de vista debe ser de 5. Entonces aquí mismo con el comando de desplazar vamos a poner una coordenada en y de 0 y una coordenada en z de 5. Y la cámara ya la tenemos en su posición. Aquí mismo en este visor left vamos a cambiar de wireframe a default shading. Vamos a activar las sombras. Y vamos a activar también los márgenes que me permiten controlar el tamaño de salida. Voy a maximizar la ventana y vamos a cambiar de vista left a vista de cámara. ¿De acuerdo? Y ahí ya tenemos la cónica que se obtiene con esa cámara. Bueno, como veis tenemos que controlar pues, la posición de cámara, que esto ya sabéis que lo controlamos aquí en los visores, en los controles de visualización. Podemos acercar o alejar la posición de la cámara, podemos aumentar o disminuir el campo visual, ¿de acuerdo? O para un determinado encuadre, pues podemos con Perspective alejar la cámara y cerrar campo visual, o bien, a lo contrario, acercar la cámara y abrir campo visual. Bueno, pues más o menos la perspectiva que voy buscando es esta. Voy a cerrar el campo visual, ¿de acuerdo? Y fijaros que el plano no es suficientemente amplio como para que me simule la línea horizonte. Entonces, una de las primeras cosas que voy a hacer es seleccionar el plano, vamos a cambiar sus dimensiones, vamos a hacerlo suficientemente grande como para que sus bordes simulen la línea horizonte. Ya sabéis que al final esa línea horizonte tiene que estar más o menos situada a la cota del punto de vista. Bueno, así en principio puede parecer suficiente y vamos a hacer un render de prueba. Y vemos en primer lugar pues que el fondo, claro, es un fondo por defecto negro y bueno, siempre podemos cambiar la tonalidad y poner, pues como hicimos en la práctica 9, pues un cielo más real. O bien en esta ocasión, como podéis ver en los renders de referencia que tenéis en el PDF, vamos a poner un degradado, un mapa de fondo que se llama gradient y ahora veréis cómo se puede conseguir. Vamos a hacerlo.
Vamos a ir al menú Rendering y en Environment. Fijaros, aquí controlábamos el color. Bueno, pues justo al lado en Environment Map clicamos en ese botón y vamos a seleccionar este gradient. Damos doble clic y fijaros que automáticamente se activa la casilla de usar el mapa. Podremos en cualquier momento desactivarla para que no, si queremos optar por un fondo de una tinta plana, que eso siempre tendréis libertad para hacerlo, una cosa o la otra. Muy bien, pues en principio con versiones antiguas con esto era suficiente, pero en las versiones más recientes del programa hay que hacer algo más, y es lo siguiente. Tenemos que este mapa desde aquí lo vamos a arrastrar en el editor de materiales a un slot que esté vacío. Y vamos a hacer instance. Y aquí donde pone mapping, en vez de spherical environment vamos a seleccionar screen. ¿De acuerdo? Y ahora cuando rendericemos vemos que el fondo pues ya tiene ese degradado que buscábamos. Vemos también algo que no está bien, y es que las superficies de acristalada y la chapa metálica no se están renderizando hacia la parte de abajo, es como si no existieran. Bueno, esto es lo siguiente, es que por defecto el programa solamente renderiza las superficies hacia el lado donde la normal es positiva. Entonces, si queremos que renderice hacia los dos lados, tenemos que entrar en Render Setup y activar la casilla de forzar dos lados. Mientras esto no esté activado, esa renderización por ambas caras no se produce. Entonces, fijaros que ahora al renderizar ya está renderizando hacia abajo. Queda una última pega, y es que bueno, esta parte aquí vemos que no está bien iluminada, y es que claro, el foco de luz está en la parte superior y normalmente se produciría una luz indirecta rebotada desde el suelo que ilumine esta zona inferior, ¿de acuerdo? Orientada hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es simular introduciendo un foco de luz que ilumine desde abajo hacia arriba, y esto lo vamos a hacer pues creando también una luz direccional. Vamos a crear una luz direccional libre y la vamos a situar desde abajo. Entonces, para ello voy a cambiar de visor, y por ejemplo en este visor front voy a ponerme en la parte, digamos, en la vista desde abajo, botón, y aquí mismo vamos a crear ese foco de luz, lo sitúa en el suelo, y a esta iluminación desde abajo indirecta le tenemos que bajar la intensidad. Entonces en el multiplicador de intensidad lo vamos a bajar, por ejemplo, pues a 0,35 o algo así. Vamos a ver el efecto. Y bueno, y ahora vemos que se produce lo que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Podríamos cambiar un poco esa intensidad, a lo mejor bajarla un poco, pero bueno, en principio lo vamos a dejar así. Y vamos a ver los efectos de todo lo que hemos hecho en el otro render. ¿De acuerdo? En principio comprobamos que no hay ninguna alteración. Y sí que os quiero comentar aquí una cosa, porque fijaros, en la cámara que hemos creado, en general en todas las cámaras, cuando vamos a sus parámetros, hay una opción que es Orthographic Projection. Y esto quiere decir que yo puedo, a través de una cámara, ver una proyección ortográfica. Bien, aunque no es imprescindible hacerlo, sí que conviene, cuando tengamos que hacer una vista ortográfica, crear una cámara y activar esta opción, porque fijaros que si yo aquí cambio la órbita y decido que no, el cambio no es el que yo quería, sino que estaba mejor como estaba, ya no puedo volver a la situación inicial. En cambio, esto con una cámara sí que podríamos hacerlo. Entonces vamos a crear una cámara, en este caso con target, la voy a situar más o menos aquí en el suelo y voy a apuntar hacia allá. Vamos a poner el target más o menos ahí en el centro. Vamos, tanto la cámara como el target los voy a desplazar verticalmente para que no estén en el suelo. ¿De acuerdo? La cámara la voy a desplazar algo más hacia arriba porque tenemos que mirar desde arriba. Y ahora me voy a poner en la vista de cámara. Esta es la cámara 2. ¿Veis? Estamos viendo una perspectiva cónica, pero en esta cámara, cuando yo entre en sus parámetros y active Orthographic Projection, automáticamente, si abrimos campo visual, ¿de acuerdo?, o desplazamos esa cámara hacia atrás, pues automáticamente vemos que tenemos una vista ortográfica.
Y para controlar que esa vista es la que yo quiero, lo que podemos hacer es donde teníamos normalmente el botón de orbitar, ahora tenemos Orbit Camera. Y Orbit Camera lo que hace es pivotar la cámara alrededor del target. Para que lo veáis mejor vamos a controlarlo en los otros visores. Fijaros, vengo aquí al visor de cámara 2 y al orbitar cámara vemos que la cámara está pivotando, ¿lo veis?, alrededor del target. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para que quede completamente centrada la imagen, voy a seleccionar el target y lo voy a desplazar a la vertical del origen. Es decir, voy a poner coordenada en x0 y en y0. La altura en principio, bueno, la voy a bajar porque está un poco alto. Entonces vamos a bajar a cerca de 5 el target y bueno, voy a maximizar para que lo veamos mejor. Y con Orbit Camera, vamos a ajustar más o menos la posición de la cámara para obtener el render que vamos buscando. Cerrando campo visual, como veis los controles funcionan de manera similar a los de una cámara normal. Pues podemos ajustar la visualización. Y bueno, pues en principio este render C, ya lo tendríamos, con lo cual la práctica la tendríamos terminada. Solamente nos quedaría guardar las imágenes y guardar el Max. Y os recuerdo que siempre se deben poder obtener las imágenes que entregáis desde el archivo Max que entregáis, porque si no esas imágenes no serían válidas. Entonces hay que guardar las imágenes y a continuación guardar el Max tal cual ha quedado. Muy bien, pues hasta la próxima práctica.